Bueno, Marcelo, muchas gracias por estar presente con nosotros para poder indagar sobre la reedición de las Tentaciones de San Ricardo. La primera pregunta tiene que ver con el título, el porqué del título. Tenemos dos antecedentes probables, ¿no? El primero, la obra de Ricardo Jaimes Freire, y el segundo, la contratapa de la obra, ¿no?, que nos induce a pensar en el tema de la imagen en la obra. Sí, bueno, primero, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Bueno, es cierto, el título medio coqueto y enigmático, digamos, remite en primera instancia a uno de los propósitos del libro, ¿no? Que sería la canonización, entre comillas, de Ricardo Jaimes Freire en el contexto de la narrativa boliviana del siglo XX, ¿no? Canonización, obviamente, entendida en el sentido irónico, ¿no? Porque el libro, por una parte, viene y va a dar una propuesta, digamos, en el contexto del debate que abrieron Blanca, Vitúchter y Alba María Paz Soldán, con el proyecto de la historia crítica de la literatura en Bolivia, ¿no? Entonces, irónicamente también la propuesta va un poco en ese sentido, ¿no? Como que ponerlo a la cabeza, digamos, del canon, por lo menos en el campo de la narrativa del siglo XX, a Ricardo Jaimes Freire, ¿no? Eso por una parte. Ahora, por la otra, y haces bien en señalar, digamos, ¿no?, cierta pertinencia irónica también de la contratapa de la primera edición, en la que se hace referencia a un cuadro famoso que después ha sido también, digamos, un detonante para una preocupación muy fuerte de Flaubert, que es Las Tentaciones de San Antonio, ¿no? Lastimosamente en la segunda edición ese texto de contratapa no ha podido entrar, ¿no? Pero la cuestión entonces va por un lado, si quieres, hacia la perspectiva, digamos, de la canonización, entre comillas, de Ricardo Jaimes Freire en la narrativa boliviana, jugando obviamente con esto si quieres, del cuadro de Bruegel y sus consecuencias, digamos, literarias también, más por el lado, si quieres, de la novelesco que encarna de manera paradigmática Flaubert, ¿no? ¿Qué función cumple la imagen en el resto de la obra? Digamos, releyendo en vista de esta segunda edición, me he dado cuenta que ocupa un lugar mucho más importante del que creía, del que pensaba en un inicio, ¿no? Imagen entendida no solamente como una representación visual, digamos, ¿no? Sino justamente como el lugar también de un acontecimiento, si quieren, de esa idea que un poco es definitoria, ¿no?, del campo de la imagen, de esa experiencia en un instante, ¿no? Y eso es central, me doy cuenta ahora, aunque no en esos términos, no como imagen tal cual, digamos, pero con la noción de gesto, ¿no? O sea, gesto haría imagen, digamos, o más ampliamente como imagen dramatizada de la poética, por decirlo así, de las obras, ¿no? Y esa es la entrada, digamos, privilegiada de la lectura que intento por lo menos hacer. En oposición a estas valoraciones historicistas, miradas externas, se propone esta mirada interna de la literatura donde es prioritaria la experiencia en Las Tentaciones. No sé si podrías explicarnos un poco en qué consiste esta puesta en escena, esta dramatización, y finalmente Rosario alude a una representación que pasa a segundo plano más bien en pro de una práctica en la lectura, ¿no? No representación, sino práctica. Ya, claro, esas quizás serían maneras más precisas, ¿no?, de nombrar esto de una aproximación, una perspectiva literaria más desde dentro, más propiamente literaria, tal como lo entiendo. Esto quiere decir, por una parte, no leer una novela, por ejemplo, solo desde el punto de vista de la representación,
con respecto al contexto histórico, político, ¿no? O sea, la idea de que la novela, para seguir con el ejemplo, no es solo un documento de registro, ¿no? Obviamente hay cosas que tienen que ver con el contexto histórico y demás, pero no todo, digamos, ¿no? Esa es la axioma de base, ¿no? Ahora, yo creo que justamente si no queremos caer en una idealización, ¿no?, de lo estético, lo literario, como si fuera cuestión de otro planeta, digamos, ¿no?, la ideal autonomía de lo estético, vale la pena precisar, plantearse nuestra pregunta, ¿qué es eso de interno, digamos, ¿no?, o qué es eso de una perspectiva más literaria? Y creo, de alguna manera sigo creyendo, ¿no?, en lo que a lo mejor en otros términos se expresaba en el libro, que esa especificidad de la literatura pasa en última instancia por esa relación, esa experiencia, eso que se vive tanto del lado de la escritura como del lado de la lectura, en ese espacio, digamos, llamado texto, ¿no? Y en otras palabras, ¿no?, que las historias, las fábulas, los personajes, las historietas, a lo mejor encuentran con otros aspectos de la obra literaria su sentido, digamos, más íntimo, más propio en esa relación de diálogo, por eso digo práctica, ¿no?, que interrogación, dramatización a través de, si quieres, historias, personajes, de experiencias que son finalmente las que, todos los que se reúnen o dialogan o no dialogan, ¿no?, se confrontan, un tipo que ha escrito y uno que está leyendo, digamos, más allá del famoso de qué se trata la novelita, digamos, ¿no? Esa interrogación hacia decir preguntas, problemas, que pasa a través de esa puesta en escena, ¿no?, de personajes, historias, o aún más concretas, gestos precisamente, y que me parece son los que, en torno a los cuales la escritura encuentra, digamos, su dimensión más verdadera, ¿no? Ese diálogo, dialógica, esa confrontación, interpelación, en última instancia amorosa también, porque es cuestión de diálogo, ¿no?, aunque el otro no esté ahí en carne y hueso, ¿no? Todos los que hemos vivido esta experiencia de lectura en tu clase, hemos podido apreciar la vivencia del gesto, la obra del gesto, el gesto de la obra, ¿no?, de la cual se ha hablado. Pero me gustaría escuchar en tus términos, de forma sintética, ¿qué es el gesto? Bueno, yo creo que es una cuestión ahorita muy, muy grande, ¿no?, y que ahorita no respondería a lo mejor en otros términos, pero la idea muy sintéticamente es que, tal como está planteado en el libro, en una novela, en un cuento, en una ficción, pone en escena a través de sus personajes concretos y muy explícitamente, justamente un gesto en el sentido primero, ¿no?, de una acción, un movimiento del cuerpo, una operación, que está justamente como que figurando, ¿no?, dramatizando los conflictos más íntimos, digamos, de la obra, ¿no? Quiero decir, un ejemplo más evidente quizás, ¿no?, una Chascañahui, por ejemplo, a mí, bueno, ustedes acordaron, nos parecía que la cosa giraba en torno a esas dos escenas donde se da precisamente un acto de violación, ¿no? El protagonista, Adolfo, por una parte, a la que es su novia oficial, digamos, y por otra parte a Claudina Lanchola, ¿no? Y claro, ahí, en ese gesto justamente, que en este caso sería el de la violación, tal como lo pone en escena Medinaceli, creo que se puede leer mucho de lo que está en juego en la novela en su conjunto, ¿no? Entonces, si es la idea de gesto, la idea de leer gestos, iría por el lado de entrar a la obra a partir de esos lugares, de esas escenas, de esas imágenes justamente, a lo mejor más o menos importantes en cuanto a la trama, yo qué sé, pero que en las que se anudan, ¿no?, varios hilos, digamos, que están en juego en la obra. En las tentaciones de San Ricardo, ¿cuáles son esos gestos neurálgicos que has podido capturar en la investigación, en esta investigación creativa de la literatura del siglo XX en Bolivia?
Ya, a ver, voy a hacer memoria, pero más evidente, por ejemplo, y que remite a mi modo de ver a una... Es casi un leitmotiv, digamos, ¿no? En cierta tradición, sería ¿no? El de la violación de esa otra, además otra supuestamente en varios sentidos, ¿no? Como mujer, como chola, etcétera, y que de alguna, en todo este gesto de la violación creo que se puede también matizar y leer esta tradición, ¿no? A la medida en que vuelven varias novelas de esta tradición supuestamente reivindicativa, digamos, ¿no? De lo otro, etcétera, y que al final de cuentas me parece está nomás hablando de esa, con matices, con variaciones, claro, pero de esa tan conflictiva relación de una tradición, digamos, letrada, occidental, para decirlo groseramente, con respecto a ese otro primero, ¿no? La cuestión del indio y demás, ¿no? Esto vuelve, por ejemplo, en Aluvión de Fuego también, de otra manera, con otros sentidos, pero creo que a partir de esos cosas neurálgicos, de esos nudos, se pueden leer, diferenciar también problemas que vuelven no siempre de la misma manera, en el mismo sentido, en nuestra tradición y en toda nuestra historia, y lo que somos finalmente todos los días, ¿no? Por una parte, entonces, por otra parte, ahorita me acuerdo algo que es bien conmovedor y bien fuerte y que no se ha apreciado mucho, justamente en obra de Cerruto, es esta cuestión de esa relación tan amorosa y esa especie de revelación de ese diminuto seno, se dice, ¿no? En Aluvión de Fuego, que es casi como el oscuro objeto del deseo en Cerruto, y que articula, creo, mucho de esta narrativa y de esta obra, en una perspectiva finalmente de esa relación tan compleja y violenta también de otro modo, no solamente amorosa, quiero decir, es el seno del hermano, ¿no? Esa cuestión del incesto y de ese mundo que se construye a partir de esa relación de amor y rechazo al mismo tiempo, que la novela Aluvión de Fuego se ve tan linda y tan sutilmente plasmada, además, ¿no? Entonces, el seno del hermano es un poco lo que persigue toda la vida del protagonista, ¿no? Bueno, y por otra parte están no por el lado de Sáenz, por ejemplo, esa relación con el misterio, ¿no? Esa contemplación del cadáver, de la calavera, de la muerte, ¿no? En este caso el gesto remite a esa operación propiamente visual, ¿no? De confrontación y encuentro, digamos, con uno mismo, ¿no? En Sáenz es uno mismo muerto, digamos, ¿no? Sí, por ejemplo, esos tres, ¿no? Un rasgo que me pareció singular fue la intervención de Alba María Paz Soldán cuando comentaba esta intención que podía capturar como una tentación en la obra de volver a velar lo revelado, esta relación entre experiencia y sentido como algo fundamental en este ensayo crítico, ¿no? De la narrativa del siglo XX. La experiencia restaura el sentido restaura la experiencia. Yo creo que hay esa dialéctica, digamos, ¿no? Y que en cuanto uno quiere escribir, si quieres hacer crítica o estudiar o interpretar acerca de un texto, esa dialéctica remite a lo que sería más bien, ¿no? Una especie de lógica del misterio, quiero decir, ¿no? Esa volver a velar lo revelado, etcétera, remite finalmente a una actitud, si quieres, ¿no? O sea, hasta qué punto se logra, pero en todo caso una voluntad que es distinta radicalmente de la una crítica, digamos, académica, cientificista, ¿no? La idea esa de que desde un metadiscurso tú puedes penetrar, digamos, ¿no? Y revelar, sacar a luz y tener una mirada totalizante sobre la obra o sobre el mundo, de manera que, claro, ¿no? Rindes cuentas de esa totalidad, te apropias, penetras en los misterios de la cosa, revelan las cosas, ¿no? Una actitud finalmente, claro, medio totalizadora, ¿no? Y totalitaria también, ¿no? En cambio, por este otro lado, en esa dialéctica de la que hablas, yo diría esa lógica también del misterio, hay primero esa actitud incluso ética, ¿no? De que ni en la lectura ni en la vida uno, o sea, conocer no es apropiarse de ni penetrar en, digamos, ¿no?
sino jugar también y aceptar y trabajar y pensar y vivir con esa parte de misterio, si quieres, con eso que no se puede acceder ni pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente quiero decir, no es solo ameno, digamos, ¿no? Ese afán más novelesco o literario, digamos, de estos ensayos, ¿no? Ese afán no académico en todo caso, ¿no? Poner en duda el lenguaje, hablando ya de esta materia prima que es la palabra, ¿no? En la producción de sentidos, girar en torno a la obra y poner en duda el lenguaje, ¿qué significa esto? Yo creo que es como que la condición, el trauma, no sé qué, que abre el espacio, digamos, de la escritura, en el sentido de que el leer o el escribir fuera de la lógica de la comunicación, digamos, ¿no? Lo que es al modo propio de la literatura, supone una relativa exterioridad frente a eso que es comúnmente aceptado como lo más normal y transparente del mundo, ¿no? En la idea que tenemos que hablamos, comunicamos, nos entendemos a través del lenguaje. Desde esa exterioridad resulta que no es así, ¿no? Y también somos muy conscientes, creo, de que el lenguaje tiene su opacidad, que justamente no comunica, y que en esa distancia que crea el lenguaje, lejos de, ¿no?, comunicar o definir o transparentemente las cosas, se ponen en juego muchas cosas, ¿no? Entonces, esa poner en crisis el lenguaje es también una manera no solamente de alejarse, de dudar, de destruir, yo creo que más bien de entrar en ese otro lado, digamos, ¿no?, de la experiencia humana finalmente, que se juega en torno al lenguaje y que es, creo, el terreno por excelencia de la literatura, ¿no? O sea, más allá de la comunicación, de los sentidos, de lo que queremos decir o hacer, están en juego muchas cosas, ¿no?, que no pensamos finalmente. El centro de gravedad de las tentaciones de San Ricardo también es la dimensión erótica de la escritura, la sensualidad. Más allá de este lenguaje convencional, académico, se aborda también el humor, el tono desenfadado. Un ensayo crítico, como es el caso de este compendio en las tentaciones, ¿también es una obra de arte? No sé, o sea, en todo caso no me correspondería a mí decirlo, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que, bueno, retomando lo que decía hace un instante, yo creo firmemente que la escritura es justamente esa exploración que pasa también por esa dimensión, digamos, sensual, erótica del lenguaje, por eso está más allá de la comunicación, digamos, ¿no? Y en esa medida, para bien o para mal, no sé, pero yo me confieso incapaz de escribir una línea sin que haya también algo de eso, digamos, ¿no? A ver si es obra de arte, no sé. Algo que se olvida en general en la crítica es que es una obra de palabras, ¿no? Que es un hecho estético también, una escritura, y bueno, el crítico también es un obrador, ¿no? No todos, sin embargo, o sea, me parece que, y además con todo el derecho y sin restar legitimidad a nadie, pero hay también, ¿no? O sea, si quieres, esa tradición, esa manera de entender la crítica como esa pretensión, digamos, ¿no?, de saber, de juzgar, de dar a conocer, como si ese discurso crítico estuviera al margen no fuera también el lenguaje, no fuera también una ficción, fuera ciencia, digamos, ¿no? A veces, en otras palabras, creo que esa es una opción, ¿no?, que no es la única, por supuesto. Pero... Me llama la atención la moral de la forma y la posibilidad de diferentes morales del lenguaje. ¿Cómo entiendes este aspecto en las tentaciones? Ya, claro, esa noción, digamos, es la más explícita, es casi una bandera, digamos, bartesiana, ¿no? Esta noción viene del grado cero de la escritura, donde Barthes dice, en otras palabras, que
lo esencial en torno o sea, en la literatura y a todo nivel, desde el más íntimo hasta el incluso histórico, ideológico, no está tanto en el contenido, ¿no? O sea, ni del discurso, del voluntad, lo que se quiere decir, denunciar, quiénes son los buenos, etcétera, ¿no? Sino en ese aspecto, en esa dimensión meramente formal, pero esencial a la vez, que es la de la relación que establece el escritor con el otro, ¿no? Como yo, como escritor, en el caso, no es un ejemplo nada más, me relaciono con el mundo, cómo me ubico, digamos, ¿no? De qué forma, y ahí esa forma tiene que ver radicalmente, ¿no? Es una cuestión incluso ética, ¿no? O sea, desde dónde, cómo, y eso se ve muy claramente, creo, cuando, por ejemplo, ¿no? Hay una moral de la forma muy sospechosa para mí, que en todo caso nunca ha dejado de incomodarme, en esa exigencia, por ejemplo, sobre todo en Felipe Delgado, ¿no? De Sáenz, de un lector casi devoto, digamos, ¿no? Si la comparas con esa otra exigencia, por ejemplo, Pedro Vega o el propio Cerruto, que cuentan que trabajan más, que apuestan a otra relación con su lector y a partir de ahí con todo, finalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido formal, pero me parece que es esencial, ético, insisto, inclusive, ¿no? Se ha planteado que este devenir de la literatura, ¿no? Que esta constelación itinerante de un posible ordenamiento también necesita intervenciones en tensión, que reclaman un afán polémico, y también, creo yo, desmitificar, ¿no? Imágenes, todas estas imágenes externas, todas estas visiones complacientes en relación a estos autores que han generado nuestro imaginario, ¿no? En la literatura. ¿Cómo se confronta esta reedición, esta nueva reedición con las nuevas críticas que se han hecho en torno a los mismos autores en el 2011? ¿Te refieres a...? Es decir, cómo se está confrontando esta obra con las relecturas, las nuevas lecturas que se han hecho, las nuevas publicaciones en torno a Jaime Sáenz, a Cerruto y a estos... ¿Te refieres a los trabajos de Mónica? Sí. Ya, bueno, acaban de salir, no hace mucho en todo caso, entonces no te podría... No he entrado, digamos, muy en profundidad en esas lecturas que están saliendo, ¿no? Pero de entrada lo que sí puedo celebrar, digamos, es, me parece, el hecho mismo, ¿no? La posibilidad misma de que se estén leyendo de otra manera o de otras maneras estos autores, digamos, tan centrales, tan canónicos, ¿no? Creo que hay un afán, percibo por lo poco que he visto, ¿no? En muchos puntos, ¿no? Perspectivas, un afán más o menos coincidente en algunos puntos con los trabajos que está haciendo Mónica y con la manera en que ella también encara, digamos, la labor de la crítica literaria. En todo caso, celebrar, decía, estos trabajos en última instancia como prueba otra vez, ¿no? De que estas obras, Sáenz, Cerruto, soportan y llaman siempre o invitan, ¿no? a otras lecturas, ¿no? Eso quiere decir que no se agotan de alguna manera, ¿no? Que como que son, eso dice de su valor también, creo, literario, poético, ¿no? En la medida en que no dejan de cuestionarnos, no dejan de plantearnos otras preguntas, y en esa medida, en última instancia, claro, es como para beneficio nuestro, ¿no? Y una deuda que les tenemos a estos señores, ¿no? Finalmente, Alba María menciona esta mirada múltiple, ¿no? que recoge de alguna manera todos los aspectos del mundo para mirar lo nuestro y crear una visión desde la comarca. ¿Cuál es esta visión del mundo? ¿Eso desde la comarca? Sí. No sé, habría que ¿Hay preguntarle alguna posibilidad de cómo la entiendes tú? Habría que preguntarle a Almita, pero en otro caso es una visión desde Miraflores. No, o sea, por lo que he entendido, no sé, sin afán,
ni siquiera afán, porque es creo que algo bastante, entre comillas, natural, ¿no? Por acercarnos, interrogar nuestra tradición, nuestros autores, primero rompiendo esos límites que normalmente, por una cierta tradición, ha puesto a nuestra literatura, es decir, leerla solamente en el contexto de la historia o de la literatura boliviana, ¿no? Y creo que hay algo en este trabajo que vale la pena en todo caso desarrollarse, mejorarse, yo qué sé, y es el de leer hasta nuestra tradición en su diálogo que excede con mucho, digamos, ¿no? Esos límites tan artificiales, nacionales, digamos, con los que se leyó en algún tiempo y todavía se tiende a leer nuestra tradición, ¿no? Referencia al contexto, a los autores bolivianos, etc., ¿no? Ahora, lo que sale de ahí, otra vez, no sé, me siento halagado, digamos, por lo que dice Alvita, pero no creo que sería yo el más llamado, digamos, capaz de definir cuál sería esa visión. En todo caso, si es así, pasaría por ese diálogo, ¿no? Con nuestra tradición vista de otra manera, digamos. Hablando de una constelación también profunda, ¿cuáles son los autores que han podido ser una influencia o un referente para crear estas lecturas? Ya. Lo que está bien explícito, digamos, desde el comienzo, aunque no estaba totalmente digerido, ¿no? Eso me ha tomado años después, es la herencia o la enseñanza, o no sé, pues esa herencia también en el sentido incluso afectivo, digamos, de Barthes, ¿no? O sea, la manera y justamente esa sutileza, ese amor en acercarse a la literatura desde el campo de la escritura, ¿no? Desde el campo de la crítica, la teoría, desde ese lugar de arriba, digamos, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra creo que también están así como que santos o padrinos más íntimos, quizás menos visibles, ¿no? Desde Perec hasta Dante, ¿no? En general, te has dado cuenta, yo diría que hay más, o sea, siento por lo menos más deuda con escritores, ¿no? Que con teóricos o críticos, ¿no? Mi última pregunta, Marcelo. No puedo evitar mi curiosidad. Esta tentación del anacronismo, de la dialéctica, ¿no? Del pasado mirando siempre el presente. Sí, claro, tiene que ver un poco con lo que es como uno de los lados, digamos, por donde encararía ahora esto de lo específicamente literario, ¿no? Quiero decir, esta idea de Giverman, retomando a Benjamin en realidad, ¿no? A propósito de la imagen justamente, ¿no? Y anacronismo no como un rechazo